RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director general. ¿Dónde están las mujeres de bien, niños de amor, que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para por la vida? Doy la vida por la paz, doy amor por respeto. Les habla Gonzalo Ibnioc Santomé, director vicepresidente de Foro Penal, RCR 750 AM, no cesa y que no está en cuarentena, por cierto. Agradezco mucho RCR 750M permitiéndonos pues compartir con ustedes todos los martes. Esta vez me toca a mí, Alfredo está pues ocupado en otros desempeños, pero todos los martes nos permiten compartir con ustedes este tema importantísimo de la situación de la represión el día de hoy. Una muestra muy clara de lo que es la puerta giratoria, de esa estrategia, ese fenómeno que nosotros en el Foro Penal hemos identificado. Así lo llamó Alfredo Romero, por cierto, la puerta giratoria, según la cual con una mano se excarcela a personas, se hace creer a Venezuela y al mundo que hay una especie como de buena disposición para acabar con la prisión, con la represión por motivos políticos, pero con la otra mano vas y me encarcelas a otros presos que pasan a llenar las celdas que quedan primero vacías y el número de presos políticos en realidad nunca disminuye. Y esto es algo muy grave, ¿no? Y yo quiero hacer un comentario muy particular sobre esto, porque esta estrategia, si bien es cierto que es potestad exclusiva del represor, de la persona o del grupo de personas que reprimen a la gente, que ejerce sus derechos, que violenta los derechos humanos de las personas, estrategia particular, exclusiva de esta gente, no funcionaría o no funcionaría de la misma manera si del otro lado no hubiese algunas figuras, sobre todo en el mundo político, que, dicho en buen cristiano, pues le compraran la estrategia, ¿no? Yo decía y comentaba la semana pasada cuando vi esto que le pasó a este ciudadano Roland Carreño, pero no solamente a él, a muchísimas personas les ha pasado. Todo esto que evidenciaba la puerta giratoria, yo comentaba que si bien es cierto, no se puede atribuir a algunos sectores políticos de oposición el hecho de ser ellos los que reprimen, los que encarcelan, los que meten presas a las personas. Lo que sí se les puede reprochar es que permiten que ese ciclo se perpetúe, que el ciclo del uso de los presos políticos como herramientas de negociación, como fichas que se ponen sobre una mesa cada vez que el gobierno necesita pues obtener algún tipo de legitimidad, eso siempre se perpetúa. ¿Por qué? Porque está de un lado el gobierno que ha entendido que tener presos políticos les favorece en una mesa de negociación y del otro lado algunos sectores políticos que le permiten al gobierno tener esa estrategia porque, lo reitero, se la compran. Aceptan esa estrategia y utilizan entonces también ellos, y hay que decirlo con todas sus letras, a los presos políticos como herramientas, como si fuesen cosas, como si fueran fichas para negociar, ¿no? Y este caso de la semana pasada de Roland Carreño pues lo demuestra pues muy claramente, ¿no? Queremos hablar también el día de hoy de un poco de cómo están las cifras de la represión en nuestro país al día de hoy, las cifras actualizadas. Estamos hablando de cifras actualizadas al 2 de noviembre, vamos a tener ese número bien claro. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que cuando se permite que ese ciclo del que les estaba hablando antes se perpetúe, al final del día no estamos solucionando el problema de la represión. La represión es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno muy difícil, que tiene muchas caras, que tiene muchas facetas, y tú no vas a acabar con la represión, tú no vas a acabar con la prisión por motivos políticos, con la persecución por motivos políticos, solamente maquillando de vez en cuando una sola de esas caras. Así no vas a acabar con el fenómeno. ¿Qué necesitas para acabar con el fenómeno de la represión? Bueno, necesitas un manejo global de la situación que abarque evidentemente a los presos
políticos, que son quienes quizás deben tener prioridad en su consideración, pero que también abarque a los perseguidos políticos. Solamente voy a adelantar ese numerito, me va a permitir esa salvedad en este momento. En este momento solamente desde 2014 hasta acá, tenemos a 9.299 personas que, si bien no están presas, están sujetas a procesos penales injustos, arbitrarios, por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares. Esto es, restringidas, limitadas en su libertad. Esos son perseguidos políticos a los que también se les están violando sus derechos y a los que también hay que prestar atención. Pero además de esto hay que prestarle atención a esa otra cara de la moneda de la que tampoco se habla, que es la de las personas que han tenido que huir del país, que han tenido que escapar del país porque están siendo víctimas de persecución por motivos políticos. ¿Por qué no se toma en cuenta a esas personas cada vez que se habla de estos procesos de negociación? Nadie lo sabe. Y hay una última cosa que siempre tiene que ser tomada en cuenta en estos procesos, que es el cese de la impunidad. A mí de nada me sirve, primero, que tú me excarceles a 10, 20 personas en una tanda, supuestamente como un gesto de buena voluntad, para que a la larga me vuelvas a encarcelar ese mismo número de personas o incluso superes ese número de personas encarceladas, pero además no hagas absolutamente nada con quienes han violado los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos. No metas presos a quienes han asesinado por motivos políticos, no metas presos a quienes han torturado por motivos políticos, no metas presos a quienes han encarcelado por motivos políticos. Si tú no haces cesar esa impunidad y por el contrario premias el abuso y la violación contra los derechos humanos, al final del día no estás haciendo nada en esas mesas en las que se negocian una que otra libertad, que por supuesto siempre es bienvenida, pero que al final del día no nos permite ver la película grande, no nos permite ver el fenómeno en su concepción mucho más amplia y no acaba con la tiranía, no acaba con la represión, no acaba con la prisión, con la persecución por motivos políticos. Mientras no se tome en cuenta esto, vamos a seguir entonces manejándonos en un esquema en el que de vez en cuando se dan algunos pasos hacia adelante, pero inmediatamente después de esos pasos hacia adelante viene una carrera de kilómetros hacia atrás para seguir en la misma. Y reitero, esto es primero y principalmente culpa del órgano, el sistema represor, del que se sirve de la prisión y de la persecución política para meter miedo, para controlar a la población. Definitivamente es primero culpa de ese bloque, pero también hay una parte de responsabilidad que está en quienes desde el otro lado le compran la estrategia y se permiten hablar en los mismos términos en los que habla el represor para lograr de vez en cuando algunos pasitos hacia adelante sin tomar en cuenta o ciegos a la realidad de que esos pasitos hacia adelante a veces nos cuestan mucho más de lo que significan en ganancia. Y eso es algo que siempre tenemos que ponderarlo, que siempre tenemos que valorar. Esta es una guerra de costos y beneficios, donde el poder reprime única y exclusivamente si en ello va a obtener un beneficio político, por ejemplo, del control de la ciudadanía, beneficio político, por ejemplo, de la neutralización de algún liderazgo que les resulte incómodo, beneficio político, por ejemplo, de la intimidación a ciertos y determinados grupos, y así sucesivamente. Pero ese beneficio político que obtiene el poder también puede ser contrarrestado subiéndole el costo, subiéndose el costo a esas actuaciones, el costo político. Si de este lado no se le sube el costo, sino por el contrario, se valida el beneficio, no estamos haciendo nada y el poder no va a dejar de reprimir. Bueno, esa es la breve introducción que quería hacer hoy con respecto a este tema. Es un tema delicado porque nos hace mirar hacia un ángulo del que muy poco se habla. Lo decía en estos días, por cierto, el profesor Briceño, que comentaba mis observaciones, mis comentarios sobre este tema. Este es un ángulo del que poco se habla. Hay que tener cuidado con no ser parte, incluso tratando de actuar con buena voluntad y de manera inadvertida, pero hay que tener cuidado de no ser parte, de no hacerse parte de esa maquinaria represiva, porque la maquinaria represiva tiene una estrategia que utiliza y que muchas veces solo y exclusivamente va a funcionar si no se la compran de este otro lado.
Si no se la compran desde este lado, si desde este otro lado le hacen ver a quien reprime que la represión no le va a rendir los beneficios políticos que necesita, quizás esa represión, o con toda seguridad, mejor dicho, esa represión va a cesar. Eso es algo que nosotros hemos identificado muy claramente en el Foro Penal, hemos visto cómo operan estos mecanismos. Fíjense ustedes, ha habido, lo comentaba en estos días con Alfredo, 7 procesos de negociaciones de factores del poder con factores, o algunos factores, porque no hay que meterlos a todos en el mismo saco, ciertamente con algunos factores de lo que se denomina la oposición política en Venezuela. Ninguno de esos procesos de negociación, ninguno ha hecho cesar el uso de la represión por motivos políticos, de la prisión por motivos políticos como herramienta del control social. ¿Por qué? Porque mientras nosotros sigamos enviando inadvertidamente, o quizás por ingenuidad o por falta de conocimiento, al poder el mensaje de que le resulta positivo al poder tener presos políticos para luego ponerlos sobre una mesa para negociar, mientras sigamos mandando ese mensaje, no vamos a acabar con el problema. Y eso es algo que tenemos que tener muy, pero muy en cuenta. Les explico todo esto porque el caso de Roland Carreño, fíjense ustedes, demuestra esto muy claramente. Es una figura política de relevancia que no solamente se encarcela como una medida retaliativa por la evasión del ciudadano Leopoldo López, que todos sabemos que también que ocurrió hace pocos días, pero además, fíjense ustedes, se le encarcela como una figura de relevancia y de importancia dentro del partido de Leopoldo López, después de que se había excarcelado a otras figuras igualmente relevantes de ese partido desde el punto de vista político a través de los indultos que todos conocimos que tuvieron lugar en meses pasados. Incluso los cargos que se le atribuyen a Roland Carreño son exactamente iguales a los que se atribuían a algunas de esas personas de ese partido político en particular que habían sido excarceladas merced de estos indultos, los voy a poner entre comillas, del poder. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que quejarse, que hay que cuestionar ese logro de libertad a través de esos indultos. Pues no, toda libertad es bienvenida. Como siempre lo digo, todo paso hacia la libertad es un buen paso, pero nunca podemos perder de vista que esas situaciones, esos pasos que se dan son apenas algunos árboles dentro de un bosque mucho más denso. Y nunca podemos perder de vista que lo que hemos venido haciendo hasta ahora, y por eso les comentaba yo ahora que eran 7 los procesos de negociación en los que se había incurrido más o menos en lo mismo, 7 de esos procesos, lo que no se puede perder de vista, les decía yo, es que hasta ahora eso no ha funcionado para acabar de raíz y de plano con lo que hay que acabar, que es la prisión, la persecución por motivos políticos y con el cese de la impunidad. Entonces, si no nos ha funcionado, si solamente hemos obtenido algunos beneficios muy coyunturales que a la larga terminan representando más perjuicio porque no cesa la represión y las celdas que quedan vacías inmediatamente son llenadas por otras personas y la represión se mantiene pues trabajando, si a la larga eso no nos está funcionando, pregunto yo, ¿no vale la pena pensar en otros mecanismos distintos, en otras maneras diferentes de enfrentar esto? Por ejemplo, una de esas maneras, la gente preguntaba, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, por ejemplo, si el gobierno y el poder en Venezuela está interesado en algún momento en mejorar su imagen pública o su imagen internacional a través de un proceso de negociaciones, en el cual como buen proceso de negociaciones políticas pues vaya a obtener algún tipo de ventaja o algún tipo de beneficio después de ceder en algunas cosas. Antes de sentarse a hablar de eso hay que decirle, señor, antes de yo abrirme a usted con esta conversación, antes de yo hablar con usted, usted me tiene que liberar o cancelar a todos los presos políticos. Si no, no tengo nada que hablar con usted, porque no tiene ningún sentido que usted me diga que me va a escarcelar a 10, luego termine escarcelándome solo a 5, de los cuales 3, y estoy poniendo cifras hipotéticas, pero así es como funciona, de los cuales solo 3 son presos políticos, para que el día de mañana me vuelva a meter presas a 20 personas. Eso no me funciona. Entonces usted me los escarcela todos de una vez de manera definitiva y entonces nos sentamos a negociar. Entonces me dirá, bueno, pero es que si el poder no se va a sentar a negociar. Bueno, entonces no es momento de sentarse a negociar.
y eso hay que asumirlo, y eso hay que aceptarlo. O por lo menos no es momento de sentarse a negociar lo que tenga que ver con violaciones a los derechos humanos, porque una de las posturas que hemos mantenido nosotros en el Foro Penal siempre es que los derechos humanos no se negocian. Tu derecho a vivir, tu derecho a la libertad, tu derecho a la salud, tu derecho a estar tranquilo, a la paz social, esos son derechos humanos fundamentales, eso no se negocia, eso no se pone sobre una mesa para de alguna manera obtener un provecho político. No, eso no se negocia, eso es o no es. Y en los casos en los que eventualmente se pueda llegar a algún tipo de compromiso para lograr algunos pasos adelante, esos pasos hacia adelante tienen que ser definitivamente directamente favorecidos, más daño que bien. Porque eso es lo que pasa. En el Foro Penal no solamente nos ocupamos del tema individual, no solamente nos ocupamos de tratar de lograr la libertad individual, por ejemplo, de todos y cada uno de los presos políticos. También nos ocupamos de la lucha macro, de la lucha en general contra la represión. Porque una cosa está directamente vinculada a la otra. Es verdad, se pueden lograr algunas victorias, entre comillas, individuales, pero esas victorias individuales al final se vuelven agua entre nuestros dedos si no tenemos la victoria definitiva, la victoria final, que es la del cese absoluto de la represión. Si nosotros no logramos eso, pues no vamos a lograr verdaderamente avances significativos. Y lo reitero, 7 procesos de negociación similares, desde el año 2007, si no me falla la memoria, hasta ahora, fíjense la cantidad de tiempo que ha pasado, nos están demostrando que hay que empezar a ver las cosas de una manera distinta. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué Gonzalo está hablando de este tema ahora, que no está planteada y que no se ha hablado de una nueva negociación? Bueno, porque viene el mes de diciembre. Y en el mes de diciembre, tradicionalmente, nosotros lo hemos visto, se activan estos procesos de negociación, estas conversaciones, empieza a hablarse, no ha pasado todavía, pero empieza a hablarse de potenciales excarcelaciones de personas, empieza pues a moverse todo ese mundo opuesto al poder material, efectivo, que se ejerce a través de los representantes del oficialismo. Siempre encontramos de este lado gente dispuesta a comprarle la estrategia para tratar de hacerse ver padre de alguna victoria o como padre de alguna victoria que al final del día termina diluida en todo lo que pasa después. Y eso es un poco el reclamo, lo que estamos planteando el día de hoy. El tema de los derechos humanos es innegociable. La libertad es innegociable. Tu derecho a la vida, tu derecho a no ser asesinado por lo que tú piensas, tu derecho a no ser encarcelado por lo que tú piensas, tu derecho a ser tratado con dignidad, a que no te torturen. No se puede hablar en una mesa como si se trataran esas víctimas que están allí de una especie de cosas, de bienes que yo me saco del bolsillo y los pongo para ver qué logro con ellos o qué no logro con ellos. Esa ha sido siempre la postura del Foro Penal sobre este tema y por eso es que hemos sido a veces incluso hasta atacados desde el lado político opositor al gobierno. Se nos ha acusado de no entender la importancia de lo que se hace o de lo que se deja de hacer en esos temas, cuando la realidad es que los que no entienden que al final del día no están mejorando la foto, sino la están empeorando, son quienes se prestan a convalidar, a validar, a beneficiar con el logro político de algunas prerrogativas al poder, haciéndole entender al poder que mientras más presos políticos tenga sobre la mesa, mejor le va. Y eso es algo que hay que decirlo con todas sus letras. Entonces, de eso es de lo que le quería hablar yo. Y la prueba la tenemos en 2 cosas. Fíjense, les hablaba yo ahora del caso de Roland Carreño, dirigente de un partido político o figura prominente dentro de un partido político que ha sido muy perseguido, que entra en la cárcel en sustitución, con la otra mano se encarcela. Pero además, fíjense ustedes, al día de hoy contamos en Venezuela ya 370 presos políticos. Cuando se dieron los indultos, llegaron a bajar, y fíjense que tampoco fue algo significativo o verdaderamente impactante desde el punto de vista estadístico, no desde el punto de vista de lo que significa para esas personas el haber logrado su libertad, lo cual siempre se va a felicitar y siempre va a ser bienvenido, pero desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de la lucha contra el fenómeno, en el momento en el que se dieron los indultos, que por cierto, y se lo digo sobre todo a mis amigos de los medios, no es que se liberó a 110 presos políticos, eso no es la verdad. Del bloque de indultos
solamente se involucró a 53 presos políticos, lo cual hizo que en aquella fecha, en aquel momento, los presos políticos sumaran 333 personas. Era una disminución importante, no verdaderamente sustancial del bloque total de presos políticos que teníamos, pero era algo importante. Bueno, al día de hoy ya tenemos de nuevo, ya nos estamos acercando de nuevo a la cifra que teníamos en ese momento, y ya vamos por 370 presos políticos otra vez. Es decir, fíjense ustedes, ya hemos sumado 37, al día de hoy, 37 presos políticos nuevos. Es decir, sacamos a 53 en su momento, pero ya hemos ido, o ya se ha ido, no hemos, sino ya el poder ha ido llenando esas celdas que vació con otros presos políticos, y dentro de poco, si sigue así, porque la cuarentena no ha sido obstáculo para que la represión continúe, si sigue así, dentro de poco, pues ya llegaremos al mismo número que teníamos en el momento previo a los indultos, y probablemente antes de diciembre superaremos esa cifra que ya teníamos antes de los indultos. ¿Por qué? Porque no se aborda el fenómeno de la represión en todas y cada una de sus facetas, no se le aborda desde una perspectiva que le impida al poder obtener beneficio político de la represión, y tampoco se le aborda desde una perspectiva que de alguna manera impida que los que están del otro lado de la ecuación busquen también obtener coyunturales y muy efímeras ventajas políticas, prestándose al juego de negociar con seres humanos, que eso es básicamente lo que se hace cuando se pone a presos políticos sobre mesas de negociación política. Bueno, eso es un poco la introducción del tema. No sé cómo estamos de tiempo. Recuerden ustedes que este tema de la cuarentena, pues no. ¿Cómo? ¿Perdón? Ya tenemos que ir al corte, ven, no estoy tan mal yo. Entonces, bueno, vamos al corte. Cuando lleguemos del corte vamos con la máquina de la represión y seguiremos pues conversando con estos temas. Les habla Gonzalo, sobre estos temas, perdón. Les habla Gonzalo Iñao Santomé, director vicepresidente del Foro Penal, en Aquí se habla libertad. Ya volvemos. Usted escucha al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares. Los primeros colegios electorales de Estados Unidos abrieron este martes a las 6 de la mañana hora local para dar comienzo a una jornada histórica en la que el país decide entre el actual presidente Donald Trump o su rival, el demócrata Joe Biden. Felipe Capozzolo, presidente de Consecomercio, aseguró que en este momento es prácticamente imposible determinar los efectos que ha dejado la pandemia del COVID-19 en este sector. Las encuestadoras y los equipos económicos han hecho esfuerzos tremendos por llegar a números lo más cercano posible a la realidad, y ahí hemos podido ver que un 90% de las empresas han estado afectadas. De ese 90%, entre un 20 y un 30% de las empresas se habla ya realmente de efectos catastróficos, con pérdidas inclusive superiores al 50%, no solamente en niveles de facturación, sino en niveles de formación de capital,
a nivel estructural. Entonces te habla de una pérdida de empleo que va cercana al 30% fácilmente, y eso va íntimamente ligado a la oferta de empleo. Entonces para esos niveles la oferta de empleo se va a reducir seguramente en esa misma cantidad. Al respecto de lo que han denominado la ley antibloqueo, bueno, como toda ley, si no cumple algunos requisitos fundamentales, como son ponerse al servicio de la gente, ponerse al servicio del beneficio del país, del desarrollo del país, mejorar las condiciones de la gente, realmente corre el riesgo de ser letra muerta sobre el papel. El presidente ejecutivo de Avior, Juan Bracamonte, anunció que la compañía se prepara para reanudar las operaciones aéreas entre Venezuela y República Dominicana. En internacionales, Alemania calificó este martes de decisivas las elecciones que hoy se están realizando en Estados Unidos para definir el papel de este país en el mundo. El huracán ETA, de categoría 4, tocó tierra este martes en el Caribe norte de Nicaragua. Y en los deportes, la venezolana Yulimar Rojas figura entre las 10 candidatas para recibir el trofeo a la mejor atleta mundial del año 2020. 11:31. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Hola, buenos días a todos. Está de regreso Gonzalo Imioc Santomé, director vicepresidente de Foro Penal, en este espacio que nos cede RCR 750 AM. Aquí se habla libertad para hablar de qué? Para hablar de derechos humanos y particularmente de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Por cierto, quería decirles, antes de continuar hablando y mientras va preparando pues nuestro equipo todo para presentar la máquina de la represión, quería comentarles que hemos lanzado la campaña Yo Soy Foro Penal. Es una campaña dirigida a que todos ustedes, los que nos están escuchando, incluso si no están en Venezuela, no importa, se sumen a la gran familia del Foro Penal. ¿Qué se necesita para ser parte de la familia del Foro Penal? Bueno, nada, ganas de apoyar, ganas de poner su grano de arena. Yo siempre lo digo, miren, no hace falta ser ni siquiera abogado. Tú puedes poner lo que tú haces, lo que a ti te enorgullece, lo que te hace sentir feliz, sea lo que tú hagas, por unos minutos cada día al servicio de los demás sin esperar nada a cambio. Si tú tienes esa disposición, si tú quieres hacer eso, tú puedes ser parte de la gran familia del Foro Penal y puedes perfectamente ayudar a no solamente a los presos políticos, sino a las víctimas en general de la represión e incluso, fíjense ustedes, a los hijos de los presos políticos. En este momento, en diferentes partes del mundo, está ya activado el proceso de recolección y donación de juguetes para los hijos de los presos políticos para esta Navidad. Cualquiera puede participar en esa iniciativa, sea trabajando, aportando su granito de arena en esos eventos, coordinando allí con nuestra gente que está en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en cualquier parte que está pues trabajando en ese tema, o puede sencillamente donar
un juguetico para el hijo de un preso político que, créame, lo va a valorar muchísimo, porque recuerden que son niños y niñas que no tienen ni en este momento a su papá o a su mamá con ellos. Tenemos 24 mujeres presas políticas al día de hoy, por cierto. Y no los tienen con ellos y quizás no le pueden dar esa Navidad feliz que normalmente se les podría dar si tuvieran a su familia completa. Pero ustedes pueden ayudar a que ese niño, por lo menos ese día, el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, tenga su regalito de parte de tanta gente que es solidaria con su papá o con su mamá, que ha sido injustamente arrebatado del abrazo de su hogar. Entonces está activada pues esta campaña Yo Soy Foro Penal. Quienes quieran involucrarse con esta iniciativa, quienes quieran ser parte de nuestra familia del Foro Penal, pues pueden acudir a nuestra página web www.foropenal.com y allí puedes seguir los pasos que se deben seguir para de alguna manera sumarse pues a la familia del Foro Penal. Les pido excusas, cuando lanzamos la campaña el domingo pasado, por cierto, mucha gente decía, caramba, pero yo escribí y no me respondieron. Bueno, es que recibimos miles de solicitudes verdaderamente en los últimos años y tenemos que revisarlas poco a poco, tenemos que verlas poco a poco con mucho detalle y de alguna manera pues eso demora el trabajo de responder, pero siempre estamos dispuestos a corregir los errores si los hay y lo vamos a hacer en el caso de que alguna persona nos haya escrito y no haya sido considerada su propuesta o no haya sido respondida su solicitud. www.foropenal.com, allí pueden seguir los pasos para sumarse a nuestra gran familia, a nuestro gran equipo de abogados voluntarios o de defensores activos, que ya son cerca de 6.000. Estábamos revisando en estos días la lista, cerca de 6.000 a nivel nacional e internacional. Es importantísimo que si quieren poner pues su granito de arena, se sumen pues a esta iniciativa de Yo Soy Foro Penal. Y les decía ya, pronto en el programa que viene seguramente les voy a estar dando la información. De todos modos ya está en nuestras redes sociales, @foropenal, por cierto, tanto en Instagram como en Twitter, @foropenal. Allí está ahí la información de dónde y cuándo vamos a estar realizando esta recolección de juguetes para los hijos de presos políticos, no solamente en Venezuela, sino también en otras partes del mundo. Recuerda, cualquier esfuerzo, cualquier pasito que se dé para ayudar a una persona que lo necesite es un paso bien dado. Yo creo que eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Muchas veces la gente nos pregunta, caramba, ¿y qué puedo hacer yo si yo soy repostero o yo soy cocinero o yo soy artista? Bueno, fíjate, puedes hacer dulcitos para los hijos de los presos políticos, por decir una cosa. Si eres músico, alegrarles la velada ese día que estemos recolectando los juguetes, a los voluntarios y a la gente que nos esté apoyando con eso, incluso a los mismos niños que estén allí. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Mi papá siempre decía algo y yo lo retomo acá, que para mí es como una seña que nunca se puede perder de vista. La verdadera maldad en el mundo es la falta de imaginación. Eso lo decía mi papá siempre, lo dice mi papá siempre. Así que la única limitación que tú tienes, incluso si no eres abogado, para poner de tu parte, para aportar tu granito de arena, para de alguna manera llevar una sonrisa a quien lo necesite, siendo parte del Foro Penal, es tu imaginación. Ese es el único límite que tú tienes y el único límite que nosotros ponemos en el Foro Penal. Entonces ya saben, está esa campaña activada. Vean nuestras redes sociales, @foropenal, tanto en Instagram como en Twitter, o en nuestra página web www.foropenal.com, para que se sumen pues a nuestros esfuerzos por defender y lograr justicia en materia de violaciones a los derechos humanos. Pero bueno, vamos a seguir entonces, vamos a retomar nuestra presión ahora en el país. Vamos a enlazar eso con el tema de la existencia de la puerta giratoria de la que les hablaba en el aparte anterior. Vamos entonces con la máquina de la represión. La máquina de la represión. Hay 4 de estos presos políticos son mujeres. Tenemos registrados a 127 militares y a 2 muchachos que fueron arrestados, detenidos y puestos presos mientras eran adolescentes. Se les sigue todavía el procedimiento como si fuesen adolescentes.
Desde el 2014 hasta esta fecha tenemos registrados 15.664 arrestos por motivos políticos al día de hoy. 9.299 personas, se los decía antes, están en el año 2020. En el Foro Penal hemos registrado 404 arrestos por motivos políticos, de los cuales, y son parte, este número que les voy a dar, de los 370 presos políticos que registramos al día de hoy, todavía quedan detenidos solo este año 146 personas. Bueno, esas son las cifras de la represión que registra el Foro Penal en este momento. ¿Y esto qué nos demuestra? Que la represión, como bien lo hemos dicho muchas veces, no está en cuarentena. La represión no ha cesado. Y fíjense ustedes, hay una línea que siempre es importante trazar, que es la línea de relación entre lo que es la protesta y lo que es la represión por motivos políticos, la represión arbitraria, las detenciones arbitrarias. Para nadie es un secreto que en Venezuela se han registrado en los últimos tiempos múltiples, muy dispersas, pero muchas, y a lo largo de todo el territorio nacional, protestas por falta de acceso a servicios básicos, falta de agua, falta de luz, falta de gas, falta de gasolina, etcétera. Protestas por falta de alimentos, por falta de medicinas, por toda una serie de cosas que definitivamente sería responsabilidad del Estado garantizarle a la ciudadanía. A estas protestas no se ha respondido solucionando el problema. Cuando una persona, un grupo de personas protesta porque no hay luz en su municipio desde hace 2 semanas, la respuesta del poder debería ser buscarla. Y es por eso que, pese a que ha sido definitivamente un año muy atípico, la represión no ha cesado, y es por eso que se ha materializado, como les decía yo, a lo largo de todo este año, 404 arrestos por motivos políticos, de los cuales 146 han pasado a engrosar las cifras de presos políticos al día de hoy, hasta que llegamos a esta cifra que tenemos consolidada en este momento de 370 presos políticos en nuestro país. Recuerden, cuando se dieron los indultos teníamos 333 presos políticos, y antes de eso teníamos a 386, si no me falla la memoria. Ya estamos llegando de nuevo a ese mismo número. ¿Por qué? Por la puerta giratoria, porque definitivamente no se ha hecho cesar la represión. Lo que se hace con una mano se deshace con la otra, y así no vamos a salir de este problema. Yo quiero llamar la atención, además, porque es importante, sobre el hecho de que tenemos a 24 mujeres registradas como presos políticos. Sí, tradicionalmente el número de mujeres víctimas de esta forma particular de represión, que es la prisión por motivos políticos, ha sido muy inferior a el de los hombres que quedan presos políticos. Pero de un tiempo para acá, esa cifra de mujeres ha venido aumentando, y ya llegamos a 24 mujeres presas políticas en nuestro país. Antes del tema de los indultos teníamos, si no me falla la memoria, 21 mujeres presas, y ahorita tenemos a 3 más. Y si la situación de las protestas y si la represión selectiva, que también está activa, sigue funcionando, es posible que esta cifra se incremente antes del cierre del año. Esto es muy delicado porque incluso tenemos casos como el de Emirlendris Benítez, que está presa en el INOF, que está muy delicada de salud, y Emirlendris además tuvo una tragedia particular y especial, porque cuando ella fue arrestada, ella estaba embarazada, y producto pues de todo lo que le hicieron, de todo lo que pasó en ese momento de ese arresto, pues perdió a su hijo. Emirlendris Benítez ha tenido que ser trasladada 2 veces de emergencia desde INOF a centros asistenciales, y lo que corresponde en el caso de Emirlendris, porque además no hay ni una sola prueba contra ella activada que verdaderamente pudiera señalarla como autora, como partícipe, como cómplice en un delito. Como no hay ninguna prueba que permitiese decir que ella debería estar presa, debería ser dejada en libertad plena, o en todo caso dejada en libertad bajo medidas cautelares, que no sería lo ideal, pero al menos sería un avance. ¿Para qué? Para que ella pudiera tener acceso a los tratamientos médicos que necesita. Sin embargo, no se le ha prestado atención a esta solicitud, no se le ha prestado atención a este planteamiento, y sigue entonces Emirlendris presa, y además
con delicados problemas de salud que han ameritado, lo reitero, dos veces ya su prisión, su traslado, a centros de reclusión, centros de atención médica, sin que se le esté dando allí verdaderamente el tratamiento médico que necesita, el tratamiento médico que requiere. Otra situación que hemos visto que ha contribuido un poco a agravar la situación de estas 24 mujeres, pero no solo la de ellas, sino la de todos los presos políticos, es que si bien es cierto que en algunos centros de reclusión, por ejemplo la DIGESIN, se autorizó una fórmula de visita virtual, lo cierto es que todavía no está autorizado el acceso ni de familiares ni abogados a la generalidad de los centros de reclusión del país. Esto impide que uno conozca y sepa exactamente en qué estado de salud, en qué condiciones están esos presos políticos que están allí. Eso impide que se pueda de alguna manera hacerles llegar las medicinas, los alimentos que necesitan con libertad. Eso, por cierto, ha activado un proyecto nuevo del Foro Penal que también está ya en curso, que es el proyecto del Bus de la Libertad, donde hemos logrado tratar de acopiar toda esa ayuda que quieren hacer llegar los familiares de los presos políticos a sus allegados, a sus personas cercanas. Como la mayoría de los familiares no puede trasladarse porque a veces o no hay gasolina o estamos en cuarentena radical y no hay posibilidad de moverse de un lado a otro, pues el Foro Penal ha asumido de alguna manera la responsabilidad de recibir esos insumos de los familiares y hacérselos llegar a los diferentes presos políticos en diferentes centros de reclusión de nuestro país. Lo hemos logrado, hasta ahora se ha podido hacer, pero sin embargo, aún, lo reitero, no se ha tenido contacto directo con los presos, no se ha podido hablar cara a cara con ellos, no lo han podido hacer los familiares, no lo han podido hacer los abogados, y esto es una situación pues, que ha generado pues, muchísima angustia, muchísima zozobra. Otra situación que está pendiente es que hace aproximadamente ya 2 semanas familiares de presos políticos acudieron a la sede del Comité Internacional de la Cruz Roja aquí en Venezuela, que está en la Organización La Castellana, aquí en Caracas, para exigirles respuestas sobre qué están haciendo con los presos de nuestro país, específicamente con sus familiares, con los presos políticos que están recluidos. Los han ido a ver, les han hecho evaluaciones médicas. En el caso de que les hayan detectado alguna enfermedad, eso ha sido sujeto a tratamiento, se les ha suministrado las medicinas, la atención médica que está obligada la Cruz Roja Internacional a suministrar en contextos y en situaciones como esta. Eso todavía no ha recibido respuesta y los familiares directos de los presos los que le están exigiendo esa respuesta. Por favor, respondan, ese es su trabajo, para eso están aquí, respondan. Eso es algo importante también que quería yo mencionar en este momento. Bueno, fíjense ustedes, ya para ir concluyendo, pues ya se nos va a acabar el espacio del programa, para ir concluyendo, quería entonces que evaluásemos las siguientes afirmaciones que nos van a servir, además, valga la redundancia, como conclusiones. La represión no ha cesado. Es verdad, en un momento cercano, hace unas pocas semanas, se excarceló a un grupo de presos políticos, 53 en total, lo cual podría haber sido visto como un avance, como un gesto positivo, pero sin embargo, inmediatamente después, la máquina represiva continuó funcionando al punto de que al día de hoy tenemos 370 presos políticos, es decir, tenemos 37 presos políticos más que ya han venido poco a poco sustituyendo a los que fueron excarcelados. Esto demuestra que la estrategia de la puerta giratoria, que es la estrategia que utiliza el poder para con una mano encarcelar a las personas, pero con otra encarcelar a otros que sustituyan a los excarcelados, pues sigue funcionando. En casos de personas que son muy mediáticas o que tienen cierta relevancia política, como en el caso de Roland Carreño, se es clarito. Se excarceló a un grupo de dirigentes o a algunos dirigentes de ese partido al que pertenece Roland Carreño, pero por el otro lado se encarceló a Roland Carreño sustituyendo a los que previamente habían sido excarcelados.
Pero además de esto, vemos que eso ha pasado en todo el país y en diferentes niveles, al punto de que ya estamos por llegar a la cifra que teníamos antes de que saquemos aquí, porque el gobierno, el poder, ha entendido que tener presos políticos dentro de su bolsillo le sirve cada vez que necesita obtener algún tipo de ventaja política negociada con algunos factores de oposición. Eso está muy mal, pero peor está que hay algunos factores de oposición. Ese círculo se rompiese, el poder dejaría de ver en los presos políticos los beneficios que ve en este momento. No es que va a dejar de reprimir, porque probablemente eso no ocurra, pero sí va a dejar de ponderar que esa prisión política le sirve para obtener ventajas o beneficios políticos en mesas de negociación. Y eso es importante, y ese ciclo, ¿quién lo puede romper? El que está del otro lado, el que le compra la estrategia al poder. Si no hay nadie que le compre esa estrategia al poder, esa estrategia se desbarata. Entonces ya no resulta tan rentable, lo pongo entre comillas desde el punto de vista político, al poder mantener presos políticos y continuar la represión, porque eso solo lo hace cuando obtiene de esa situación en particular, de esa prisión, de esa represión, de esa persecución por motivos políticos, un beneficio político. Si no lo obtuviera, ningún tipo de beneficio político, la responsabilidad inicial, primaria, principal, es del que reprime y no puede exonerársele de esa responsabilidad. Pero hay factores, hay elementos de esa estrategia represora que no funcionarían si estas estrategias del poder muy perversas no le fueran compradas por otras personas que están del otro lado o del bando político distinto del poder. Eso es importante tenerlo en cuenta siempre. Bueno, eso es básicamente lo que quería yo concluir con respecto a este tema. Como les decía, la semana que viene vamos a estar conversando sobre ya lo que es el adelanto de la estrategia para diciembre para favorecer a los hijos de los presos políticos de nuestro país. Estrategia que desde el Foro Penal no solamente nacional, es también internacional. También vamos a comentarles un poco cómo está evolucionando esta campaña de Yo Soy Foro Penal. Y vamos, por supuesto, ya la semana que viene también a hablar un poco de cómo está la represión en Venezuela. Vamos a seguir monitoreando los derechos humanos, vamos a ver qué está pasando con los presos y perseguidos políticos en nuestro país y vamos a seguir informando, como siempre lo hemos hecho, la verdad de esa realidad que muchas veces a algunos se les hace de difícil comprensión por su magnitud, porque es sumamente amplia y tiene muchísimas facetas. Bueno, con eso concluimos entonces por el día de hoy. De nuevo agradezco a Jaime Nestares, a Willy Zarcaya, a Caterine Manzano, a todo el equipo de RCR, no sé quién está hoy en los controles, pero también le agradezco muchísimo su trabajo, a todo ese equipo de RCR. ¿Cómo está, José Gregorio? Bueno, también a ti, un fuerte abrazo, hermano. A todos ustedes les agradezco muchísimo que nos permitan estar aquí todos los martes, como estamos a las 11 de la mañana, de 11 a 12 de la mañana, para hablar de ¿qué? Para hablar de derechos humanos en Venezuela. Y recuerden ustedes, el verdadero enemigo de un preso, de un perseguido, de un exiliado político es el olvido, y nosotros en el Foro Penal no olvidamos. ¿Por qué? Porque sabemos que no hay que hacer justicia por propia mano, pero está en nuestras manos que se haga justicia. Muy buenos días a todos, nos vemos el martes que viene. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. RCR